Álgebra lineal, cuarta unidad, espacios vectoriales. En una actividad anterior ya vieron lo que es definición de un espacio vectorial. Lo vamos a repasar de una manera rápida para que lo vean nuevamente. Dice, es importante comprender que la siguiente definición de espacio vectorial es precisamente eso, una definición. Usted no necesita demostrar nada, ya que simplemente se listan los axiomas necesarios de los espacios vectoriales. Cualquier conjunto que satisface estas propiedades o axiomas se denominan espacio vectorial. Y los elementos del conjunto se denominan vectores. Estas 10 propiedades en el video que les pasé el día anterior hicieron unas demostraciones, aunque algunas son muy básicas, sí es necesario repasarlas. Muy bien, aquí tenemos la definición de un espacio vectorial, sea V un conjunto no vacío de vectores sobre el que están definidas dos operaciones, la suma vectorial y la multiplicación escalar. Si los siguientes axiomas se cumplen para todo U, V y W en V y todo escalar número real C y D, entonces V se denomina espacio vectorial. Muy bien, aquí nada más hay que identificar que U, V y W son vectores, V es el espacio vectorial y C y D son números reales, que en este caso son escalares. Aquí tenemos los 10 axiomas o las 10 propiedades que se deben de cumplir para poder decir que un conjunto de vectores forman un espacio vectorial. Conforme vayamos avanzando en este tema se van a ir dando cuenta de qué se trata el espacio vectorial y por qué lo vamos a ir estudiando. Es importante advertir que un espacio vectorial consta de 4 elementos, un conjunto de vectores, un conjunto de escalares y 2 operaciones. Cuando se refiera a un espacio vectorial V, asegúrese de que los 4 elementos estén claramente expresados o entendidos, a menos de que se afirme otra cosa. Se supone que el conjunto de escalares es el conjunto de los números reales. Los dos primeros ejemplos de espacios vectoriales no son sorprendentes. Son, de hecho, los modelos usados para formar los 10 axiomas de los espacios vectoriales. R2 con las operaciones estándar es un espacio vectorial. Aquí se refiere a R2 a vectores en el espacio bidimensional, vectores que tienen coordenadas X y Y. Considere el conjunto de todos los pares ordenados de números reales en R2. Los vectores en este espacio tienen la forma V es igual a V1, V2. Observen que el vector se representa con una V en negritas y los componentes de ese vector XY se representa, aquí lo están agregando como V1, V2. Al definir las operaciones estándar, U más V va a ser igual a la suma de los componentes en X más la suma de los componentes en Y. El resultado de U más V sería S. C por U, donde C es un escalar, U un vector en 2 dimensiones, XY, sería igual a C por U, U2 es igual a CU1, CU2. Se verifica que R2 es un espacio vectorial, ya que cumple con esas operaciones. Vamos a pasar a la siguiente página. Esto lo estamos viendo de manera rápida, ya hicieron trabajos, ya vieron videos, nada más para recordar. Vectores en Rn. Cuando se habla
de Rn significa que son vectores en un espacio n dimensional. Puede ser en 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. El análisis de los vectores en el plano puede extenderse al análisis de vectores en el espacio n dimensional. Un vector en el espacio n se representa por una n-ada ordenada. Por ejemplo, una tercia ordenada es de la forma x1, x2, x3, xyz como estamos acostumbrados. Una cuádrupla ordenada tiene la forma x1, x2, x3, x4. Y una n-ada ordenada general es de la forma x1, x2, x3, hasta xn. El conjunto de todas las n-hadas se denomina espacio n dimensional y se denota por r elevado a la n. Tenemos R1. Esto significa que es un espacio de una dimensión o unidimensional, que es el conjunto de todos los números reales. Tenemos R2, que es el espacio bidimensional, conjunto de todos los pares ordenados de números reales, XY. Tenemos R3, espacio tridimensional, que es igual al conjunto de todas las tercias ordenadas de números reales. Estamos acostumbrados a X, Y, Z. Y así se va hasta Rn, que es el espacio n dimensional, depende de las dimensiones que ocupemos para resolver un problema, que es igual al conjunto de todas las n-hadas ordenadas de números reales. Una n-hada, ¿sí?, compuesta por los vectores x sub 1, x sub 2, x sub 3, por los componentes esos que estoy mencionando, hasta x sub n, puede ser vista como un punto en Rn, con los x sub n como sus coordenadas o como un vector. X es igual a x1, x2, x3 hasta x sub n. Esto es un vector en Rn. Con los x sub 1, aquí dice debe ser sub n con sus como sus componentes. Como con los vectores en el plano o en R2, dos vectores en Rn son iguales si y solo si los componentes correspondientes son iguales. En el caso de n igual a 2 o n igual a 3, la notación familiar es XY o XYZ, se usa ocasionalmente. A continuación se define la suma de dos vectores en Rn y el múltiplo escalar de un vector en Rn. Estas operaciones se denominan operaciones estándar en Rn. Definición de suma vectorial y multiplicación escalar en Rn. Sea U un vector compuesto por u sub 1, u sub 2, u sub 3, hasta u sub n, y v un vector igual a v sub 1, v sub 2, v sub 3 hasta v sub n, son vectores en Rn, y se hace un número real, entonces la suma de u y v se define como el vector. Observen aquí la suma de estos dos vectores, simplemente están sumando los componentes correspondientes. Y el múltiplo escalar de u por c se define como el vector. Aquí está, c es el escalar, u es el vector. Cada componente del vector se multiplica por c. Aquí en la gráfica, en la figura 4.1, se puede ver lo siguiente. Tenemos el vector u, que es este, compuesto por menos 1, 0, 1. Y tenemos el vector v, que es este, que son los que están marcados en negrito. 2 menos 1, 5. Este vector, si lo multiplicamos por 2, pues aumenta al doble.
multiplicación escalar, se escala, ¿sí?, al doble. U más b, si hacemos la suma de este vector y este vector, observen que el resultado es este vector. Recuerden, cuando se vio suma de vectores, la representación geométrica de la suma vectorial es esa que pueden ver ahí en color rojo. U menos 2v, perdón, v menos 2u, el resultado es el vector que estoy marcando ahí en color rojo. Muy bien, es nada más para que se vea, se comprenda la representación geométrica de la suma, resta de vectores y la multiplicación escalar. El negativo de un vector en Rn se define como menos u, donde u es un vector, sería cada uno de sus componentes multiplicado por menos. Y la diferencia de dos vectores en Rn se define como u menos b sería u menos v1, u1 menos v1, u2 menos v2, u3 menos v3 y así sucesivamente con sus componentes correspondientes. El vector 0 en Rn se denota por 0 igual a el vector 0, donde cada uno de los componentes son 0. Rn con las operaciones estándar es un espacio vectorial. El conjunto de todas las n-hadas ordenadas de números reales en Rn con las operaciones normales es un espacio vectorial. Si se fijan, la definición de un espacio vectorial es una definición abstracta. Es una definición abstracta que se tiene que ir con... Les solicito que hagan las siguientes operaciones con los vectores. Observen en esta parte, dice para A, la A es un vector y está representado por A y una flecha en la parte de arriba. También en algunos libros así van a encontrar la representación de vectores. Van a realizar esas operaciones, por ejemplo, inciso A, la suma del vector A más B, que viene ahí la solución como ejemplo. Van a realizar el inciso B, 2A menos B. Van a utilizar la multiplicación escalar y la suma o resta de vectores. Se los encargo por favor como actividad que lo suban a la actividad adjunta a este video. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.